vamos a hablar sobre la literatura de Estados Unidos con mi compañera Camila Otalora. La literatura de Estados Unidos fue como en los poemas, en los mitos y en las leyendas. La literatura de Estados Unidos puede estudiarse bien sea de la literatura inglesa o de la literatura europea. La tradición oral de los norteamericanos fue basada como en los indígenas. Bueno, la poesía de Estados Unidos en esta época eran dos poetas que eran muy significativos en el siglo XIX. Estos eran significativos porque eran únicos y eran muy innovadores. Uno de ellos se llama Walt Whitman en 1819 a 1820. Este se caracterizaba por ser muy innovador, y él era viajero, era novelista, era escritor y era enfermero por la guerra civil que hubo en Estados Unidos en 1861. El primer registro europeo fue escrito en una lengua escandinava. Bueno, el teatro de Estados Unidos se caracterizaba porque era muy dramático y en esta época, en el siglo XIX, no había un dramaturgo que significara mucho. Entonces, hubo uno que sí marcó la diferencia, que se llamaba Eugen en 1955 y él ganó el Nobel de Literatura en 1835. Ya que era muy innovador y sus dramaturgias eran muy únicas. La primera guerra o la primera revolución que hubo entre Estados Unidos y Gran Bretaña fue en 1775 y terminó en 1783. Esa fue la primera revolución moderna de la literatura. Bueno, entonces el dramaturgo que les hablé, él también se ganó el Nobel de Literatura por sus obras que eran la mitología clásica, la Biblia y la psicología. La independencia de Estados Unidos se retrasó, obviamente fue porque ellos querían copiar como el género literario y moderno de Gran Bretaña. Y ya, muchas gracias. Gracias, los dejaremos con nuestra compañera Marci. El inicio de la literatura estadounidense comenzó por cuentos, mitos, leyendas y poesía líricas de la cultura indígena, que estas eran transmitidas boca a boca. Después de esto llegó la gran independencia de la literatura, que comenzó entre 1775 a 1783. La encarnizada guerra de Estados Unidos contra Gran Bretaña formó la primera guerra moderna. Al obtener este triunfo, fue interpretado por mucha gente de esta época como un signo divino, que el país y el pueblo estaban destinados a la grandeza. Los estadounidenses se percatan con dolor que existía dependencia en los modelos de la literatura inglesa. En búsqueda de una literatura propia, se encarniza una obsesión en la nación. La independencia de la literatura de Estados Unidos se retrasa a causa de la persistente identificación con Inglaterra por excesivo afán de imitar sus modelos literarios ingleses o clásicos. Un gran escritor estadounidense de esta época fue James Cooper, de género el romance de un sentimiento del pasado. Después de mucho tiempo surgió el modernismo, que llevó a una gran oleada cultural, que surgió en Europa y después se propagó a Estados Unidos. Después de los primeros años del siglo XX, expreso por el arte y el sentimiento al modernismo, llevando a esta a una brusca ruptura del pasado. Estamos hablando con mi compañera Camila Otalora de la biografía de Ray Bradbury. Él nació el 22 de agosto en Estados Unidos y falleció el 5 de junio en Los Ángeles, California. Bueno, su padre se llamaba Leor y su madre Esther. Ellos vivían en Estados Unidos y ellos se trasladaban mucho del lugar donde nacieron. Entonces, al final de tantos viajes y tantos trasteos, ellos se hospedaron en California, Los Ángeles, Los Ángeles, California. Su educación fue en la escuela de Los Ángeles, que se llamaba preparatoria. Bueno, ¿Preparatoria qué? Él estudió en high school en Los Ángeles, pero no pudo volver a la universidad ya que no tenía recursos económicos. Entonces se puso a vender periódicos.
en 1835. Entonces él vendió periódicos y después de eso él pasó su tiempo en la biblioteca leyendo libros y ahí fue donde surgieron los primeros cuentos que él tuvo. Bueno, nuestro escritor fue Ray Bradbury, que nació el 22 de agosto de 1920 y falleció el 5 de junio del 2012 en Los Ángeles. Fue un escritor estadounidense de género fantástico, terror y de ciencia ficción. Conocido principalmente por su obra Crónicas Marcianas, publicada en 1950. Estudió doctor honoris causa y su estudio fue educado en la preparatoria de Los Ángeles. Bueno, su ocupación fue de guionista, poeta, escritor, periodista, novelista y escritor de la ciencia ficción y estuvo activo desde 1942. Bueno, uno de los premios de él fue, uno de los algunos premios que él ganó fue los premios Incompok en 1974. El premio Mutka a Fantástica de su carrera en 1977 y un premio Emmy en 1994. Sus ocupaciones fueron guionista, poeta, escritor. También fue como novelista y escritor de novelas de ficción. Bueno, en el siglo XIX lo conocían por ser un aficionado escribiendo y leyendo. Entonces él se reconocía por eso. Y bueno, ya los dejo. Bueno, este cuento se trata de un indio que era tartamudo y él viajaba por todo el mundo. Y él era un indio muy especial porque él viajaba por todo el mundo y cuando llegaba a la tribu todos los indios lo rodeaban y al final por la noche él se sentaba a contar sus historias de los países. Entonces él dijo los países que había recorrido. Entonces él en una noche dijo que había un país que cuando era otoño, bueno, les decían otoño, se ponía naranja. Se ponía naranja las hojas y eso. Entonces siempre él decía que en ocasiones se vestían los árboles de otoño cuando los colores dorados y rojos se llamaban en las hojas. Bueno, entonces ahí los indios no le creyeron nada porque nunca habían visto árboles de colores porque ellos solo tenían como el invierno, la primavera y el otoño. Entonces ellos no creían nada por eso, pero después fue que se dieron cuenta y de esa forma empezaron como a preguntársele a la gente. Y bueno, después de eso ya como que pasaron muchos años y pues ya tenían el pelo como blanco y caminaban a lugares misteriosos. ¿Ya? Entonces siguió el camino que le indicó el Señor del Frío. Se encontraba cerca de su aldea, al lado de una roca donde nacía el otoño y probó su agua. Y ahí notó que sus pies se hundían en la tierra como si fueran raíces y sus brazos y manos se estiraban llenándose de hojas doradas y rojas. Una suave brisa perfumada llegó hasta el poblado y los indios quedaron fascinados al ver el árbol y comprendieron que el correcaminos por fin les había traído el otoño.